Día 293. Oremos por Okinawa. Jeremías capítulo 41. Ismael era hijo de Netanías y nieto de Elisama. Había servido como oficial del rey de Judá, pues pertenecía a la familia del rey. En el mes de Tanim, Ismael fue a Mizpah y se presentó ante el gobernador Gedalías. Iba acompañado de 10 soldados. Gedalías invitó a comer a Ismael y a sus acompañantes. Allí en Mizpah, mientras comían, Ismael y sus hombres se levantaron y mataron a Gedalías. Ismael mató también a todos los judíos y soldados babilonios que estaban allí. Al día siguiente, nadie se había enterado todavía del asesinato de Gedalías. Entonces llegaron 80 hombres de Siquem, Silo y Samaria. Iban al templo para presentar ofrendas y quemar incienso en honor de Dios. Iban sin barba, con la ropa rota, con el cuerpo lleno de heridas que ellos mismos se habían hecho. Como Ismael todavía estaba en Mizpah, salió a su encuentro. Mientras avanzaba, fingía estar tan triste como ellos. Cuando estuvo cerca les dijo, vengan a saludar al gobernador Gedalías. Pero antes de que llegaran al centro de la ciudad, Ismael y sus hombres comenzaron a matarlos y los iban arrojando en un pozo seco. Ese pozo había sido construido por el rey Asa de Judá para defenderse de los ataques del rey Baasá de Israel. En ese mismo pozo habían arrojado el cadáver de Gedalías. El pozo ya se estaba llenando de cadáveres cuando 10 de los 80 hombres le rogaron a Ismael, no nos mates. En el campo tenemos escondido mucho trigo, cebada, aceite y miel. Ismael los dejó con vida, pero se llevó prisioneras a las hijas del rey y también a la gente que se había quedado en Mizpah y que Nebuzaradán había puesto bajo el cuidado de Gedalías. Con toda esa gente prisionera, Ismael se dirigió a la región de los amonitas. Cuando se supo lo que había hecho Ismael, fueron a perseguirlo Jonaján, hijo de Care, y todos los jefes militares que estaban con él. Lo alcanzaron cerca del gran pozo de agua que está en Gabaón. Todos los prisioneros que llevaba Ismael se pusieron muy alegres cuando vieron a Jonaján y a todos los jefes militares. Enseguida se dieron vuelta y se fueron con Jonaján. Pero Ismael y 8 de sus hombres lograron escapar y huyeron hacia la región de los amonitas. Jonaján y los jefes militares que lo acompañaron rescataron a los que Ismael se había llevado desde Mizpah luego de haber asesinado a Gedalías. Entre ellos había mujeres, niños, soldados y oficiales del rey. Luego comenzaron el largo viaje de regreso y descansaron en Jerut Kimamán, un lugar de descanso que está junto a Belén. De allí pensaban seguir hasta Egipto para escaparse de los babilonios. Tenían mucho miedo de ellos porque Ismael había matado al gobernador Gedalías. Jeremías capítulo 42. Pero Jonaán y Azarías, hijo de Osaías, vinieron a hablar conmigo junto con los jefes militares y el pueblo, desde el más viejo hasta el más joven. Me dijeron, por favor, Jeremías, atiéndenos y pídele a Dios por todos nosotros. Tú bien sabes que antes éramos muchos, pero ahora solamente quedamos muy pocos. Pídele a Dios que nos diga a dónde tenemos que ir y qué debemos hacer. Yo les contesté, está bien, voy a rogarle a Dios por ustedes, tal como me lo han pedido. Todo lo que Él me diga, yo se los diré a ustedes. No les voy a esconder nada. Ellos me prometieron, haremos todo lo que Dios nos mande a hacer, nos guste o no nos guste. Ponemos a Dios como testigo fiel y verdadero de que cumpliremos nuestra promesa. Si le obedecemos, estamos seguros de que nos irá bien. Días después, Dios me habló. Entonces yo llamé a Jonaján y a todos los que habían venido con él y les dije, el Dios Todopoderoso me manda a decirles que se queden a vivir en Babilonia y les promete que no volverá a destruirlos, sino que los bendecirá. Le duele mucho haber tenido que castigarlos.
No tengan miedo del rey de Babilonia. Pueden estar seguros de que el Dios de Israel va a protegerlos y a salvarlos del poder de ese rey. Dios tendrá compasión de ustedes y hará que también el rey de Babilonia los trate bien y les permita volver a su país. Pero si ustedes lo desobedecen y en vez de quedarse a vivir aquí, deciden irse a vivir a Egipto, entonces deben prestar mucha atención. Ustedes creen que si van a Egipto no correrán ningún peligro, pero yo les aseguro que también allí sufrirán a causa de la guerra y el hambre y allí morirán. Una vez más les digo, todos los que decidan irse a vivir a Egipto morirán en la guerra o de hambre o de alguna enfermedad. Ninguno podrá librarse del terrible castigo que voy a mandarles. El Dios de Israel les advierte que, así como se enfureció contra los que vivían en Jerusalén, así también se enojará contra los que se vayan a Egipto. La gente se burlará de ustedes y los atacará. Nunca volverán a ver este lugar. Recuerden que Dios les ha dicho que no vayan a Egipto. Ustedes son los únicos que quedan de Judá y deben entender bien lo que les estoy diciendo. Ustedes mismos me pidieron que le rogara a Dios por ustedes y se comprometieron a cumplir todo lo que Él les ordena hacer. Hoy yo les he dicho lo que Dios quiere que hagan. Sin embargo, ustedes no quieren obedecer. Por eso yo les aseguro que, si insisten en irse a vivir a Egipto, morirán en la guerra, o de hambre, o de enfermedad. Marcos capítulo 5. Jesús y sus discípulos cruzaron el lago de Galilea y llegaron a un lugar cerca del pueblo de Gerasa. Allí había un cementerio donde vivía un hombre que tenía un espíritu malo. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. ¿Cuántas veces lo habían encadenado y le habían sujetado los pies con gruesos aros de hierro? Pero él rompía las cadenas y despedazaba los aros. Nadie podía con su terrible fuerza. Día y noche andaba en el cementerio y por los cerros, dando gritos y lastimándose con piedras. En el momento en que Jesús bajaba de la barcaza, el hombre salía del cementerio y al ver a Jesús a lo lejos corrió y se puso de rodillas delante de él. Jesús ordenó al espíritu malo: Espíritu malo, sal de este hombre. Entonces el espíritu malo le contestó a grito: ¿Qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No me hagas sufrir. Por Dios te pido que no me hagas sufrir. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Ejército porque somos muchos los malos espíritus que estamos dentro de este hombre. Por favor, te ruego que no nos mandes a otra parte. En una colina cerca de donde estaban había unos 2000 cerdos comiendo. Entonces los malos espíritus le rogaron a Jesús: Déjanos entrar en esos cerdos. Jesús les dio permiso y ellos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Los animales se echaron a correr cuesta abajo hasta que cayeron en el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos corrieron al pueblo y contaron a todos lo sucedido. La gente fue a ver lo que había pasado. Cuando llegaron a ver dónde estaba Jesús, vieron al hombre que antes estaba endemoniado y lo encontraron sentado, vestido y portándose normalmente. Los que estaban allí temblaban de miedo. Las personas que vieron cómo Jesús había sanado a aquel hombre empezaron a contárselo a todo el mundo, pero la gente le pidió a Jesús que se fuera a otro lugar. Cuando Jesús estaba subiendo a la barca, el hombre que ahora estaba sano le rogó que lo dejara ir con él, pero Jesús le dijo: Vuelve a casa y cuéntales a tu familia y a tus amigos todo lo que Dios ha hecho por ti y lo bueno que ha sido contigo. El hombre se fue y en todos los pueblos de la región de Decápolis contaba lo que Jesús había hecho por él. La gente escuchaba y se quedaba asombrada. Jesús llegó en la barca al otro lado del lago y se quedó en la orilla porque había mucha gente se juntó a su alrededor. En ese momento llegó un hombre llamado Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga. Cuando Jairo vio a Jesús, se inclinó hasta el suelo y le rogó: Mi hijita está a punto de morir. Por favor,
venga usted a mi casa y ponga sus manos sobre ella para que se sane y pueda vivir. Jesús se fue con Jairo. Mucha gente se sentó alrededor de Jesús y lo acompañó. Entre la gente iba una mujer que había estado enferma durante 12 años. Perdía mucha sangre y había gastado en médicos todo el dinero que tenía, pero ellos no habían podido sanarla. Al contrario, le habían hecho sufrir mucho y cada día se ponía más enferma. La mujer había oído hablar de Jesús y pensaba, si tan solo pudiera tocar su ropa quedaría sana. Por eso, cuando la mujer vio a Jesús, se abrió paso entre la gente, se le acercó por detrás y le tocó la ropa. Inmediatamente la mujer dejó de sangrar y supo que ya estaba sana. Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él. Entonces miró a la gente y preguntó, ¿quién me tocó la ropa? Sus discípulos le respondieron, mira cómo se amontona la gente sobre ti y todavía preguntas quién te tocó la ropa. Pero Jesús miraba y miraba a la gente para descubrir quién lo había tocado. La mujer, sabiendo lo que él había pasado, y fue y se arrodilló delante de él, y temblando de miedo le dijo toda la verdad. Jesús le dijo, hija, has sido sanada porque confiaste en Dios. Vete tranquila. Jesús no había terminado de hablar cuando llegaron unas personas desde la casa de Jairo y le dijeron, su hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús no hizo caso de lo que ellos dijeron, sino que le dijo a Jairo, no tengas miedo, solamente confía. Y solo permitió que lo acompañaran Pedro y los dos hermanos Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa de Jairo, vieron que la gente lloraba y gritaba y hacía mucho alboroto. Entonces Jesús entró en la casa y les dijo, ¿por qué lloran y hacen tanto alboroto? La niña no está muerta, solo está dormida. La gente se burló de Jesús. Entonces él hizo que todos salieran de allí. Luego entró en el cuarto donde estaba la niña junto con el padre y la madre de ella y tres de sus discípulos. Tomó de la mano a la niña y le dijo en idioma arameo, Talitá cum. Eso quiere decir, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó en ese mismo instante y comenzó a caminar. Cuando la gente la vio, se quedó muy asombrada. Pero Jesús ordenó que no le contaran a nadie lo que había pasado y después mandó que le dieran de comer a la niña. Aquí tienes más videos. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.